Buenas a todos, ¿cómo están? Continuamos con nuestras clases de física, fuerzas, para cuarto año. Seguimos con nuestro problema, tenemos una fuerza y sus componentes. Puede ser que se les presente problemas en el cual se les pide hallar las componentes de la fuerza y se les da solamente dos datos. El ángulo que forman la fuerza con la horizontal, alfa, y el valor de la fuerza, cuánto mide la magnitud. Acá le está diciendo, por ejemplo, en este problema, 9,22 newton. Y tienen que hallar las componentes f de x y f de y. Acá, de forma gráfica, ya saben, si proceden como en los videos anteriores, pueden saber que f de x da aproximadamente 6 y f de y, f en el eje y, da 7 newtons. Pero ¿cómo hacemos de forma analítica? Acá se forma un triángulo rectángulo. Acá pueden observar el ángulo de 90 grados. Esto tiene otro ángulo, es de 49, según el problema. Se forma un triángulo rectángulo y podemos calcular los catetos adyacente, que sería f sub x, y opuesto, que sería f sub y. Voy a colocar acá, fíjense que es lo mismo, mide lo mismo, como son paralelas y de igual magnitud, miden igual. Tenemos que utilizar trigonometría, seno y coseno del ángulo. Tangente también podríamos utilizar, pero por ahora no, más adelante. Recuerden el seno del ángulo, es el cateto opuesto del ángulo. Si acá está el ángulo, el opuesto sería f sub y, la fuerza en la dirección del eje y, dividido la hipotenusa, y la hipotenusa es f, la fuerza. Vamos a reemplazar, ahí está. Pueden observar que el seno del ángulo podemos calcular porque tenemos el valor del ángulo, y también tenemos el valor de la fuerza. Nos falta el valor de f sub y, que es lo que nos pide el problema, hallar la componente f de x y f sub y. Vamos a hallar de esta forma f sub y, pero para eso tenemos que despejar. Fíjense que f nos está molestando, nosotros queremos solamente f sub y. F está dividiendo a f sub y y va a pasar multiplicando al seno del ángulo. Queda así, f sub y es igual a f por seno del ángulo. Reemplazando los valores que tenemos y calculando, recuerden que la fuerza es de 9,22 newton y el ángulo es de 49 grados. Si calculan, les va a dar 6,958, pueden redondear a 96 newtons, que esto es aproximadamente 7. De esta forma calculamos la componente en y. Vamos a ver el gráfico. Fíjense que la componente en y es aproximadamente 7. En realidad gráficamente da 7. De forma analítica, como ya redondeamos, esta fuerza está redondeada, el ángulo también está redondeado, da aproximadamente. Por otro lado, para calcular la componente en x, tenemos que utilizar el coseno del ángulo. Coseno de este ángulo es cateto adyacente dividido la hipotenusa. Y sabemos que el cateto adyacente de este ángulo es f de x. Vamos a colocar. Y la hipotenusa es f, la fuerza. Tenemos el problema, nos da el ángulo, también nos da la fuerza. Vamos a despejar f sub x. Si queremos despejar, nos está molestando la fuerza y está dividiendo, entonces va a pasar multiplicando como en el caso anterior con el seno del ángulo. Queda así. F de x es igual a la fuerza por el coseno del ángulo. Reemplazando los valores, tenemos que f de x, la fuerza en la dirección del eje x, es igual a 9,22 newton por coseno de 49 grados. Calculamos y esto tiene que dar aproximadamente 6, ¿recuerdan? Da 6,048. Que esto es redondeando aproximadamente 6. Pueden observar 6. Agrando más para que se vea. 6. De esta forma hallamos las componentes en x y en y.